La revocación de una visa diplomática o personal por parte de Estados Unidos rara vez es un acto neutro. Cuando el gobierno estadounidense decide impedir la entrada a su territorio de un funcionario de alto nivel, especialmente de un país aliado y vecino como México, el mensaje trasciende lo meramente administrativo. Se convierte en un gesto político, una advertencia, un golpe indirecto a estructuras de poder. Eso fue lo que ocurrió recientemente con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, una de las figuras emergentes más visibles del partido oficialista Morena y cercana a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Aunque la noticia comenzó como un rumor con tintes de escándalo local, pronto escaló hasta instalarse en el centro del debate nacional. ¿Por qué le fue retirada la visa estadounidense a una gobernadora en funciones? ¿Qué implicaciones tiene este acto en el marco de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos? ¿Qué papel juega la política interna, la diplomacia y la narcopolítica en esta historia? Este caso, aunque aparentemente puntual, revela fisuras más profundas en el tablero geopolítico norteamericano. La frontera que une y separa a ambos países vuelve a convertirse en un símbolo de tensiones latentes, de sospechas y de agendas que ya no se pueden ocultar. Lo que está en juego no es solo la reputación de una funcionaria estatal, sino el equilibrio diplomático de dos gobiernos que están entrando en una nueva etapa de negociación, confrontación y vigilancia mutua. Hoy, en este análisis a fondo, vamos a explorar el caso de Marina del Pilar no como un incidente aislado, sino como la pieza clave de un entramado mayor que involucra a agencias federales estadounidenses, al Departamento de Estado, al narco en la frontera, a la política electoral de ambos países y a la consolidación del poder en el nuevo sexenio mexicano. Este no es solo un escándalo, es una señal. Y en geopolítica, las señales nunca son inocentes. Marina del Pilar Ávila Olmeda es hasta ahora una de las figuras femeninas más prominentes del nuevo rostro político de Morena. Nacida en Mexicali, con formación en Derecho y trayectoria política temprana, ha escalado rápidamente en la estructura del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. Su ascenso ha sido meteórico. Diputada federal, presidenta municipal de Mexicali y luego gobernadora de Baja California en 2021. Todo esto antes de cumplir los 40 años. Su perfil ha sido cuidadosamente construido como parte de la renovación generacional de la izquierda en el poder. Cercana a Claudia Sheinbaum, con un discurso feminista moderado, énfasis en programas sociales y retórica de combate a la corrupción, Marina del Pilar representa una de las apuestas del morenismo para sostener el poder en el norte del país, históricamente volátil y clave por su cercanía con Estados Unidos. Pero Baja California no es cualquier entidad, es frontera, y en frontera nada pasa desapercibido. Las estructuras de poder político conviven, a veces incómodamente, a veces en complicidad, con el crimen organizado, las agencias internacionales, el comercio legal e ilegal y con una sociedad civil que vive entre la globalización y el abandono institucional. Es precisamente en este contexto donde comienzan a surgir las versiones que vinculan a miembros de su administración e incluso a su círculo cercano, con redes de protección o complacencia hacia ciertos cárteles locales, particularmente aquellos que operan en Mexicali y Tijuana, dos puntos críticos para el trasiego de drogas, armas y migrantes hacia EE. La revocación de su visa no ocurre en el vacío. Se da en medio de investigaciones, no siempre públicas, pero sí activas, por parte de agencias como la DEA, el FBI y el Departamento de Estado, que desde hace años rastrean la infiltración del narco en gobiernos locales. El hecho de que la cancelación se haya producido sin una explicación formal pública, pero con clara intención de generar impacto político, sugiere que las autoridades estadounidenses están enviando un mensaje directo al gobierno de Sheinbaum. Se vigilará con lupa el comportamiento de los gobiernos estatales aliados a Morena. La reacción de Claudia Sheinbaum ante la revocación de la visa a Marina del Pilar fue, en términos estrictamente diplomáticos, cautelosa pero significativa.
Como presidenta electa, Sheinbaum tenía la responsabilidad de proteger la soberanía de México sin alterar de manera innecesaria las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Al mismo tiempo, debía responder a una decisión que, aunque no oficialmente explicada, contenía una carga simbólica y política poderosa: el cuestionamiento implícito al gobierno de una aliada suya, elegida democráticamente en uno de los estados más sensibles de la relación bilateral. Sheinbaum no optó por la confrontación directa. Su discurso, pronunciado en una rueda de prensa el 18 de mayo de 2025, fue calibrado con precisión quirúrgica. Subrayó que la soberanía de México no se negocia y que no se aceptan sanciones unilaterales sin evidencia ni debido proceso, pero evitó mencionar al presidente estadounidense Donald Trump o acusar abiertamente al gobierno estadounidense de intervención política. Esta estrategia fue interpretada por analistas como una forma de evitar una escalada inmediata, al tiempo que enviaba una señal de independencia política. El matiz en su respuesta revela mucho sobre el tipo de liderazgo que Sheinbaum busca construir. A diferencia de Andrés Manuel López Obrador, quien a menudo recurría a una retórica nacionalista encendida, Sheinbaum parece preferir la diplomacia tecnocrática, los canales institucionales y el respaldo internacional. Ese mismo día se reunió en privado con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y solicitó formalmente al Departamento de Estado una explicación por la medida tomada contra Marina del Pilar. La solicitud se enmarcó dentro del respeto al Tratado de Viena sobre relaciones diplomáticas y se realizó por vía diplomática tradicional, sin filtraciones ni descalificaciones públicas. Sin embargo, en los círculos políticos de Morena y entre los gobernadores afines a Sheinbaum, la revocación de la visa fue leída como una advertencia directa. Varios gobernadores, incluyendo Cuitláhuac García, Veracruz, y Evelyn Salgado Guerrero, expresaron públicamente su respaldo a Marina del Pilar y solicitaron transparencia sobre los criterios con los cuales se están tomando estas decisiones. En Washington, estas reacciones fortalecieron internamente a Sheinbaum, quien comenzó a tejer un discurso de unidad frente a lo que fue caracterizado como una posible injerencia extranjera. Cabe destacar que el tema migró rápidamente del ámbito diplomático al político nacional. Diversos medios y actores políticos, especialmente del bloque opositor, aprovecharon el momento para cuestionar la relación entre algunos gobiernos estatales de Morena y grupos criminales. Aunque la revocación de la visa no incluyó una acusación formal ni evidencia pública, la sola decisión del gobierno estadounidense fue usada como munición política. En ese contexto, Sheinbaum se vio obligada a caminar sobre una cuerda floja, defender a sus aliados sin comprometer su imagen de rectitud, institucionalidad y ruptura con la vieja política. Este episodio dejó en claro que la nueva presidenta no tendrá una luna de miel con Washington. Si bien su equipo ha intentado marcar distancia del estilo confrontativo de AMLO y apostar por una interlocución más técnica, los intereses estratégicos en juego, tráfico de fentanilo, control fronterizo, inversiones en energías limpias y la reubicación de cadenas productivas, nearshoring, están profundamente entrelazados con la percepción de seguridad y gobernabilidad en estados fronterizos como Baja California. En resumen, la respuesta de Sheinbaum a la revocación de la visa de Marina del Pilar fue un ensayo de liderazgo geopolítico. No se dejó arrastrar por el impulso emocional ni cayó en la trampa de la victimización nacionalista. Su postura buscó preservar el margen de maniobra internacional del país, proteger la dignidad de sus cuadros políticos y, sobre todo, demostrar que México tiene una política exterior que no está subordinada a los caprichos de la Casa Blanca, por más provocativa que sea la coyuntura. La decisión de Estados Unidos de negar la visa a una gobernadora mexicana sin explicación pública reavivó en muchos círculos latinoamericanos el espectro de la doctrina Monroe, esa histórica política exterior estadounidense que justificó durante siglos la intervención en los asuntos internos del hemisferio occidental bajo el lema de América para los americanos, entendido como América para los intereses de Washington, pero en el contexto actual,
donde los equilibrios de poder global se están desplazando, lo que parece estar ocurriendo es un fenómeno inverso, una suerte de doctrina Monroe al revés, donde algunos países latinoamericanos, especialmente México, están comenzando a resistir abiertamente las decisiones unilaterales de Estados Unidos y a diversificar sus alianzas estratégicas. En este marco, el caso de Marina del Pilar funciona como catalizador. Lejos de provocar sumisión o repliegue, la acción estadounidense ha abierto un debate en México sobre la necesidad de establecer líneas rojas en la relación bilateral. La soberanía nacional, tantas veces usada como bandera retórica, está ahora en el centro de una discusión muy concreta. ¿Hasta qué punto puede un país extranjero condicionar la legitimidad de los gobernantes elegidos democráticamente bajo sospechas que no han sido demostradas? En este nuevo escenario, Sheinbaum parece apostar por una política exterior de equilibrios múltiples. Por un lado, mantiene el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TMEC, como ancla económica. Por el otro, ha iniciado discretos acercamientos con potencias como China, Brasil, la Unión Europea y de forma notable con India, como parte de una estrategia de diversificación geoeconómica. El mensaje es claro: México no puede seguir siendo visto como el patio trasero de Estados Unidos. La respuesta mexicana también está siendo seguida con atención en América Latina. Presidentes como Gustavo Petro, Colombia, Lula da Silva, Brasil, y Gabriel Boric, Chile, han hecho declaraciones, algunas públicas, otras en foros diplomáticos, sobre la importancia de respetar la soberanía de los gobiernos locales. La narrativa que se empieza a construir es la de una América Latina cansada de los vetos y señalamientos desde Washington, especialmente cuando estos se hacen de forma opaca y sin mecanismos multilaterales de rendición de cuentas. ¿Pero puede México permitirse una política exterior más autónoma? La respuesta no es sencilla. En términos económicos, el 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos. La frontera compartida, la interdependencia energética, la cooperación en seguridad y la integración industrial hacen del vínculo bilateral algo estructural. Sin embargo, lo que está cambiando es el tono. México ya no acepta decisiones unilaterales sin una narrativa clara ni sin mecanismos de diálogo. La doctrina Monroe, al revés, no significa necesariamente un quiebre con Washington. Más bien, alude a una reconfiguración del poder regional, donde los países latinoamericanos reclaman un trato entre iguales, basado en la transparencia, el respeto mutuo y la cooperación multilateral. En ese nuevo tablero, México, por su tamaño, su ubicación y su historia, tiene un papel determinante que jugar. Baja California, junto con los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, conforma una franja territorial que representa mucho más que una simple delimitación geográfica entre México y Estados Unidos. La frontera norte ha sido históricamente el termómetro más preciso de las tensiones bilaterales. Es allí donde los acuerdos migratorios se ponen a prueba, donde se materializa el comercio diario del TMEC y donde los flujos de armas, drogas y personas marcan la pauta de cooperación o confrontación entre ambos países. Por eso, la revocación de la visa a Marina del Pilar no fue interpretada solo como un mensaje político a una figura estatal, sino como un golpe quirúrgico en una zona clave para la seguridad y estabilidad regional. Desde hace años, Estados Unidos ha identificado a Baja California como un punto de alto interés estratégico, no solo por su frontera directa con California, el estado más poderoso de la Unión Americana, sino por su papel en el tráfico de fentanilo, su relevancia industrial y su proximidad al corredor tecnológico de Tijuana. Además, la dinámica migratoria ha cobrado una dimensión explosiva. Diariamente, cientos de personas intentan cruzar hacia territorio estadounidense y las políticas de permanecer en México, implementadas por Trump y parcialmente continuadas,
en su segundo mandato. Han convertido a ciudades como Mexicali y Tijuana en embudos humanitarios, saturados y sin apoyo federal suficiente. La narrativa que comenzó a emerger desde ciertos sectores de Washington, especialmente ligados al ala más dura del trumpismo, es que algunos gobiernos estatales de Morena no han sido lo suficientemente duros contra el crimen organizado, particularmente en la frontera. Esa lectura, reforzada por informes de inteligencia que no se han hecho públicos pero que circulan en esferas diplomáticas, habría influido en la medida contra Marina del Pilar. La hipótesis, aún sin confirmación oficial, es que el Departamento de Estado y algunas agencias federales ven con preocupación la consolidación de redes de influencia entre actores políticos locales y grupos del narcotráfico, especialmente en estados donde Morena ha mantenido el poder de forma continua. Pero esta visión estadounidense no es neutral, tiene implicaciones profundas. Al emitir una sanción política velada contra una gobernadora estatal, Washington está moldeando indirectamente la política doméstica mexicana. Está enviando una señal a los futuros cuadros. Si no cumplen ciertos estándares de gobernabilidad, cooperación y lucha contra el crimen, definidos unilateralmente por EEU, pueden ser excluidos del circuito de relaciones diplomáticas, financieras y personales con el norte. Esto genera una paradoja geopolítica. Por un lado, Estados Unidos necesita una frontera funcional, gobernada, capaz de contener la migración irregular, de garantizar el flujo comercial y de combatir el tráfico de fentanilo. Pero por otro, al aplicar sanciones unilaterales y sin transparencia, corre el riesgo de debilitar políticamente a quienes deben garantizar esa gobernabilidad. En otras palabras, está torpedeando su propia base de interlocución. Del lado mexicano, la respuesta ha sido ambigua. Algunos sectores dentro del gobierno federal, especialmente en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, han visto con preocupación la pérdida de confianza que sugiere esta medida. Otros, más ligados al ala diplomática y comercial, prefieren leerla como un exceso individual de agencias estadounidenses que puede reconducirse por vía institucional. No obstante, la sensación de vulnerabilidad política entre gobernadores del norte es real. Muchos de ellos dependen de su acceso a Estados Unidos para programas de cooperación, inversión, salud y logística fronteriza. Ser vetado o sancionado significa quedar aislado del circuito de influencia binacional. En ese contexto, la frontera norte se ha convertido en una verdadera línea de fuego geopolítica. La acción de revocar la visa no solo golpea políticamente, sino que puede desestabilizar la coordinación institucional entre estados mexicanos y condados estadounidenses. Y con una migración en aumento, una campaña electoral estadounidense en marcha y un narcoestado en constante mutación, lo último que necesita la región es un vacío de poder o una ruptura en los canales de comunicación binacional. Desde el momento en que trascendió que a la gobernadora Marina del Pilar le había sido revocada su visa estadounidense, los medios de comunicación mexicanos se sumergieron en una tormenta informativa. Sin confirmación oficial por parte del gobierno de Estados Unidos, la noticia fue alimentada por filtraciones, especulaciones y una cobertura mediática fragmentada, muchas veces contradictoria. El tratamiento del caso dejó al descubierto tanto las grietas en el ecosistema informativo mexicano como la alta politización que rodea cualquier tema que involucre a la 4T, Cuarta Transformación. En un primer momento, varios medios independientes y de orientación crítica hacia el gobierno federal comenzaron a sugerir que la decisión estadounidense respondía a vínculos entre la gobernadora de Baja California y redes de protección al crimen organizado. Algunos columnistas señalaron que, desde su admisión, Marina del Pilar habría evitado implementar ciertas recomendaciones de inteligencia sobre movimientos financieros irregulares en zonas controladas por el cártel de Sinaloa. Otros medios, sin presentar pruebas concretas, hablaron de alertas confidenciales emitidas por la DEA. Esta narrativa se instaló rápidamente en el discurso opositor, particularmente entre figuras del PAN y del PRI, quienes utilizaron
El caso como prueba de la supuesta infiltración del narco en gobiernos de Morena. Por otro lado, los medios más cercanos al oficialismo, incluyendo canales públicos y portales afines a la 4T, adoptaron una línea defensiva. Hablaron de una guerra híbrida contra el proyecto político de la transformación, de un nuevo tipo de intervención silenciosa por parte de Washington y de un uso político de las visas como instrumento de presión. Algunos incluso sugirieron que la decisión formaba parte de una estrategia más amplia para debilitar el liderazgo femenino dentro de Morena, dado que tanto Marina del Pilar como Claudia Sheinbaum han emergido como figuras centrales en el nuevo reordenamiento político nacional. La polarización mediática impidió un análisis más matizado y técnico. Pocos medios se detuvieron a examinar los precedentes legales o diplomáticos de este tipo de medidas. Casi ninguno contextualizó que la cancelación de visas por parte de Estados Unidos se realiza de forma discrecional y que rara vez se explican las razones oficialmente, especialmente cuando se trata de figuras públicas de países aliados. Esta falta de contexto permitió que el caso se transformara en un campo de batalla simbólico, donde lo que estaba en juego no era la visa en sí, sino el prestigio político, la narrativa electoral de 2025 y la legitimidad de un nuevo gobierno. En ciernes, en la opinión pública, el impacto fue desigual. En Baja California, donde Marina del Pilar goza de altos niveles de aprobación, la noticia generó indignación. Muchos la percibieron como una intromisión extranjera y una injusticia contra una gobernadora joven, mujer y de origen popular. En redes sociales circularon miles de mensajes de apoyo con hashtags como Show con Marina no y Soberanía se respeta. Sin embargo, en otras regiones del país, la percepción fue más ambigua. Para sectores de clase media y urbana, particularmente, en el centro y norte del país, el episodio reforzó la narrativa de que la política de seguridad del gobierno federal es blanda o permisiva frente al crimen. El gobierno de Sheinbaum, aún sin asumir formalmente, tomó nota de estas percepciones. En un esfuerzo por controlar daño, su equipo de comunicación comenzó a preparar una narrativa más institucional. Se trató de una decisión unilateral que no implica una acusación formal y que será revisada en instancias diplomáticas. Esta estrategia busca neutralizar tanto el escándalo como la instrumentalización política, a la vez que preserva el margen de maniobra para recomponer la relación bilateral tras el 1 de octubre de 2025, cuando Sheinbaum tome posesión oficialmente. La confrontación no declarada entre Estados Unidos y el gobierno mexicano encabezado por Claudia Sheinbaum ha revelado un entramado más profundo que simples gestos diplomáticos o disputas partidistas. En el centro de esta tensión no solo se encuentra la visa revocada de una gobernadora, sino una batalla por el control de uno de los sectores más estratégicos de la región, el energético. La guerra no es por territorio, es por el flujo del petróleo y sus derivados, por las redes de distribución del huachicol y por los beneficios políticos y financieros que emanan de su comercio ilegal. Lo que comenzó como una acusación aislada, basada en testimonios sobre entierros clandestinos sin pruebas sólidas, se convirtió en un pretexto para lanzar una ofensiva más amplia, la imposición de sanciones no oficiales a miembros del entorno político de la Cuarta Transformación. La narrativa es conocida. Cuando Washington no puede detener por medios diplomáticos el avance de un gobierno que le resulta incómodo, activa sus mecanismos de presión en los niveles consulares, judiciales o financieros. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. Los antecedentes son claros. La detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en 2020, sin pruebas contundentes y basada únicamente en transcripciones no verificadas, fue una advertencia velada. El mensaje entonces era que ningún funcionario mexicano estaba a salvo si se oponía al interés geoestratégico de Washington. Ahora, con la revocación de la visa a Marina del Pilar, el patrón se repite. La diferencia está en el contexto. México ya no está bajo el liderazgo de un presidente en salida, sino de una mandataria que ha declarado públicamente su intención de limpiar las aduanas, transparentar las importaciones de combustibles y rastrear el flujo del huachicol hasta
sus orígenes transnacionales. Aquí radica el verdadero nervio expuesto por esta crisis, el descubrimiento de una red internacional de contrabando de combustibles en la que, según informes no oficiales y filtraciones, estarían involucradas empresas estadounidenses, refinerías texanas, redes logísticas privadas y funcionarios corruptos a ambos lados de la frontera. La presidenta Sheinbaum ha hecho pública una ofensiva institucional que pone el foco no solo en los operadores nacionales, sino también en los cómplices internacionales de esta red. Y eso ha tocado fibras sensibles en Washington. Según lo expuesto, el gobierno mexicano ha activado una mesa de coordinación sin precedente, con la participación de Pemex, la Secretaría de Energía, la Profeco, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, y fuerzas como Sedena y la Marina enfocadas en cerrar las válvulas por donde se escapa no solo el combustible, sino también la soberanía nacional. El reforzamiento de las aduanas, los despidos de funcionarios por corrupción, la clausura de almacenes clandestinos y la inhabilitación de buques ilegales son solo una parte de esta operación integral. Lo interesante no es solo la acción en Minomoansong, sí, sino la reacción que ha provocado. Desde la Casa Blanca hasta el Departamento del Tesoro, pasando por la DEA y otras agencias, se ha encendido la alerta, no porque teman al huachicol en sí, sino porque México ha comenzado a exigir cuentas. Ha pedido pruebas, ha cuestionado los silencios y ha señalado la hipocresía del vecino del norte. Mientras en Estados Unidos nadie se atreve a hablar de las grandes petroleras implicadas en estas redes de corrupción, en México se comienza a trazar un mapa de responsabilidades que incluye a las refinerías de Texas y a operadores logísticos que actúan bajo el paraguas de la legalidad aparente. El propio director del FBI, en declaraciones recientes, tuvo que admitir una verdad incómoda, que México ha hecho su parte, que ha sellado la frontera, que ha detenido el tráfico ilícito desde el sur. Pero, como él mismo planteó, ahora el problema está en el norte. ¿Cómo es posible que el fentanilo y otros productos ilícitos sigan ingresando si México ha cerrado la frontera sur? ¿Por qué nadie en Estados Unidos quiere hablar de los flujos que salen desde sus puertos y plantas hacia territorio mexicano? ¿Quién está beneficiándose del silencio? Estas preguntas forman parte del nuevo lenguaje de la relación bilateral. Ya no se trata únicamente de cooperación en seguridad, sino de corresponsabilidad. México está dejando de ser el eslabón débil para convertirse en el acusador. El gobierno de Sheinbaum no solo pide pruebas, sino que afirma tenerlas. Y eso cambia las reglas del juego. La presencia del embajador Ron Johnson, junto con otros 5 diplomáticos en la reunión reciente con la presidenta mexicana, no fue casual. Aunque se trató oficialmente de una ceremonia protocolaria para la entrega de cartas credenciales, la agenda informal tenía otro peso. México ya no es un actor pasivo, puede ahora mostrar datos, evidencias, registros aduaneros y rutas del huachicol que apuntan directamente a empresas y funcionarios norteamericanos. Este cambio de narrativa incomoda profundamente a la élite política de Washington. El chantaje se vuelve evidente. Si México revela la información que tiene sobre las empresas implicadas en el contrabando de combustibles, entonces Estados Unidos responderá atacando políticamente a figuras clave del gobierno mexicano. La lógica es perversa, pero no nueva. En el ajedrez geopolítico, todo movimiento tiene un precio. La diferencia es que esta vez, México parece dispuesto a asumirlo. La cuarta transformación, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum y el respaldo político de Morena, ha adoptado una postura inquebrantable frente a las presiones externas, particularmente las provenientes de Estados Unidos. Esta determinación se manifiesta en una estrategia multifacética que busca desmantelar las redes de corrupción vinculadas al huachicol, a la vez que fortalece la soberanía energética y política del país. Primero, es importante destacar que esta estrategia no es improvisada ni reactiva. Se trata de un plan a largo plazo, cuidadosamente diseñado para transformar un sector energético históricamente permeable a intereses oscuros y para blindar al país frente a las presiones
políticas y económicas que buscan frenar. Esta estrategia incluye reformas estructurales en el sector energético que facilitan la trazabilidad y el seguimiento del combustible, ya sea importado por Pemex o por privados. Uno de los avances más significativos en esta materia ha sido la implementación de tecnologías y protocolos que permiten monitorizar con mayor precisión la importación, distribución y venta de combustible. Este nivel de control no solo es una herramienta para combatir el robo y el contrabando, sino también un mecanismo para transparentar las operaciones y exponer a quienes buscan aprovecharse de las debilidades del sistema. La trazabilidad del mismo sector de combustible es en sí misma un cambio radical en un sector que durante décadas operó bajo opacidad. En paralelo, la coordinación entre diversas dependencias del gobierno ha cobrado un nuevo vigor. La Secretaría de Energía, Pemex, Profeco, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, así como las Fuerzas Armadas, Sedena y Marina, trabajan en conjunto para cerrar los espacios donde se desarrollan actividades ilícitas. La creación de mesas de trabajo y la coordinación interinstitucional permiten un intercambio de información más eficiente y una respuesta rápida frente a cualquier irregularidad. Esta coordinación se ha extendido también a la parte aduanera, con un refuerzo considerable en los puntos fronterizos, donde se han detectado y sancionado múltiples casos de corrupción y complicidad con redes criminales. Los despidos recientes en diversas aduanas son prueba palpable de un compromiso real para limpiar las instituciones y evitar que el huachicol y otros ilícitos se sigan filtrando a través de la frontera. Desde el punto de vista penal, el trabajo de inteligencia se ha intensificado bajo el mando coordinado de HARF, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Fiscalía General de la República. Esta sinergia ha logrado la clausura de predios clandestinos de almacenamiento y la inhabilitación de buques que transportaban combustible de manera ilegal, golpeando directamente las cadenas logísticas del huachicol. El mensaje de la cuarta transformación es claro: no habrá retroceso. A pesar de las presiones diplomáticas y económicas, México seguirá adelante en su lucha contra la corrupción y el robo de combustible, un problema que afecta no solo las finanzas públicas, sino la seguridad nacional y el bienestar social. Esta firmeza se complementa con una política diplomática que exige respeto y reciprocidad. El gobierno mexicano ha puesto en la mesa la exigencia de pruebas concretas ante cualquier acusación que se haga contra funcionarios o integrantes del movimiento político. Este es un punto crucial, ya que refleja un cambio en la dinámica bilateral. México no aceptará imputaciones basadas en rumores o testimonios sin sustento y está dispuesto a colaborar si se presentan evidencias formales. En este contexto, el chantaje político se vuelve visible. Al vincular supuestas actividades ilícitas de gobernadores mexicanos con la corrupción transnacional, se intenta desacreditar y desestabilizar al gobierno de la Cuarta Transformación. Pero el gobierno mexicano ha respondido con un llamado a la transparencia y a la presentación de pruebas, rechazando la presión sin fundamento. Esta estrategia también se apoya en la obtención y uso de información sensible que, según declaraciones oficiales, ya se encuentra en poder de las autoridades mexicanas. La inteligencia estratégica no solo se usa para identificar a los actores corruptos dentro del país, sino también para señalar la complicidad extranjera en las redes criminales. El entendimiento de que la lucha contra el huachicol y la corrupción tiene un componente internacional es fundamental. México ha dejado de ser un mero receptor de presiones para convertirse en un actor activo que puede, a su vez, ejercer presión diplomática con base en evidencia, afectando intereses de empresas y funcionarios en Estados Unidos. En resumen, la estrategia de la Cuarta Transformación combina la acción institucional, la inteligencia estratégica, la coordinación interinstitucional y una postura diplomática firme que busca poner fin a años de impunidad y corrupción en el sector energético.
a una costa de tensiones diplomáticas que parecen estar lejos de resolverse. La revocación de la visa a Marina del Pilar y la escalada de tensiones entre México y Estados Unidos son apenas la punta del iceberg de un conflicto mucho más profundo y complejo. Estamos ante una coyuntura en la que las políticas internas y las relaciones internacionales se entrelazan de forma inevitable, afectando la estabilidad política, la soberanía nacional y el desarrollo económico de México. El combate al huachicol y a las redes de corrupción no es solo un tema de seguridad o de justicia, es también un desafío geopolítico, donde intereses poderosos se cruzan y chocan, poniendo a prueba la capacidad del gobierno mexicano para mantener su agenda de transformación frente a presiones externas. En este escenario, la política de visas y la manipulación de acusaciones se vuelven armas diplomáticas que buscan minar el avance de la Cuarta Transformación, generando un clima de incertidumbre que afecta no solo a los funcionarios señalados, sino a toda la estructura política y social. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, el gobierno de México ha mostrado una postura clara. La exigencia de pruebas contundentes, el compromiso con la transparencia y la voluntad de continuar con las investigaciones, sin dejarse intimidar por las presiones internacionales. Reconocer el papel de México en la cooperación para cerrar la frontera sur y la lucha contra el tráfico ilícito es un avance importante, pero es apenas una parte del camino. El verdadero reto está en equilibrar la relación bilateral, asegurando que la soberanía mexicana no se vea vulnerada y que los intereses nacionales prevalezcan frente a cualquier intento de imposición. La reunión entre Claudia Sheinbaum y los embajadores, aunque protocolaria, representa la esperanza de que a través del diálogo y la diplomacia se puedan encontrar soluciones que beneficien a ambos países, sin dejar de lado la justicia y la verdad. Este momento histórico exige vigilancia, unidad y un compromiso real para defender los intereses de México, sin renunciar a la cooperación internacional, pero siempre desde una posición de respeto y reciprocidad. Al final del día, la clave para superar esta crisis está en la transparencia, en la fortaleza institucional y en la voluntad política de enfrentar los desafíos con honestidad y determinación. Porque más allá de las disputas está el futuro de México y su papel en el contexto global. Un futuro que debe construirse sobre bases firmes, con justicia y con la mirada puesta en el bienestar de su gente. Gracias por acompañarme en este análisis profundo y necesario. No olvides suscribirte, compartir y dejar tus comentarios sobre este tema tan relevante para nuestro país y la región. Nos vemos en el próximo video.